Bueno, la clase de hoy es una continuación de lo que estuvimos viendo la semana anterior o en el video anterior, donde discutíamos elementos de oferta y demanda. Bueno, ahorita lo que vamos a compartir son algunos elementos macroeconómicos. Bueno, la macroeconomía ya definimos que es el estudio de los grandes agregados económicos. Así que no nos extrañe que lo que vamos a discutir es oferta agregada y demanda agregada, que no es ni más ni menos que la ampliación de lo concebido en las leyes de oferta y demanda, pero ya a términos macroeconómicos para entender una economía en su totalidad. Y posteriormente vamos a discutir algunos elementos sobre ciclos económicos, que, bueno, es un elemento que se había estado dejando de lado en las escuelas de economía hasta que vuelve a golpear eh, la recesión económica en Estados Unidos y bueno, se da el crash que le llamaron o la recesión que en algunos países llegó a ser depresión en 2008-2009. Así que bueno, recordemos que el PIB puede medirse desde tres enfoques, ¿sí? Vamos a partir de eso. Se puede medir desde el enfoque del gasto, desde el enfoque del ingreso y del origen de la producción. Bueno, nosotros podemos ilustrar cómo está compuesta la demanda y la oferta agregada a partir de la medición del PIB por el lado del gasto. ¿Y cómo es esta medición del PIB por el lado del gasto? Hacia grandes rasgos. Está compuesto por consumo, por inversión y por el sector externo neto o exportaciones netas. El consumo puede ser consumo público o privado, y privado porque en toda economía están ambos. Puede estar compuesto por inversión pública y privada, representada por la letra I mayúscula. Exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones, y el gasto de gobierno, digamos. Ahora, en buenas parte de lugares se suele separar el gasto de gobierno en una letra distinta, tanto el consumo como la inversión pública, y se identifica como G. Bueno, entonces, en consecuencia, haciéndolo una ecuación principalmente analítica, el PIB está compuesto por consumo, inversión, gasto de gobierno, más exportaciones menos importaciones. ¿Por qué menos importaciones? Porque es lo que está viniendo desde el extranjero. Entonces es salida de recursos. No es que vaya a sumar a nuestro PIB, sino que es salida de recursos. Ahora bien, yéndonos hacia el lado de la demanda y el lado de la oferta agregada. ¿Qué es la demanda agregada? Bueno, la demanda agregada es consumo e inversión globales del total del gasto en bienes y servicios de una economía en un determinado periodo de tiempo. Entonces, de esto que le llamamos PIB, nosotros hacemos una descomposición, y de la ecuación del PIB decimos que la demanda agregada está compuesta por consumo, inversión, gasto de gobierno, que puede ser consumo e inversión, más exportaciones. ¿Por qué? De lo que producimos en el país, hay demandantes que no viven aquí adentro. Hay gente que demanda los productos, bueno, nuestras manufacturas, lo que se produce en las fábricas de vestuario, que están demandando desde otras economías. Entonces eso viene a sumarse a nuestra demanda agregada, las exportaciones. Se afirma que la demanda agregada tiene una función negativa del nivel de precios de la economía, del nivel de precios de la economía. Recordemos, la ley de la demanda nos dice que la cantidad demandada va a tender a disminuir en la medida que los precios suban, y si los precios bajan, la cantidad demandada va a tender a subir. No es la misma aplicación para la demanda agregada. Lo único que aquí ya no hablamos de un precio, porque ya no se trata de un único producto, se trata del nivel de precios de la economía. Entonces, el incremento del nivel de precios, podemos esperar que la demanda agregada vaya a contraerse, o sea, vaya a disminuir en mediano plazo, corto plazo. ¿Cuál es el otro? La oferta agregada. La oferta agregada son las cantidades de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir. Esta curva de oferta agregada nos especifica, al igual que la curva de oferta que estábamos viendo anteriormente, solo que esta es una aplicación a lo macro. El nivel de precios correspondiente a cada nivel de producción, ¿sí? La oferta agregada y su interacción con la demanda agregada, recordemos, donde se cruza oferta y demanda, las curvas de oferta y demanda en lo micro nos daban el punto de equilibrio. Esa interacción es la que nos determina la cantidad producida según el precio. Pues en lo macroeconómico es lo mismo. Determina la cantidad que se produce, la interacción de oferta y demanda, a un determinado nivel de precios. Entonces,
Si tomamos la misma ecuación del PIB que teníamos en la primera diapositiva, la oferta agregada es igual al PIB más importaciones. ¿Por qué? Porque la oferta agregada, además de estar compuesta por lo producido adentro de un país, recordémonos, el PIB es el valor de los bienes y servicios producidos en una economía durante un periodo de tiempo. ¿Sí? Okay. Valor de bienes y servicios finales. Bueno, además de lo que se produce dentro de la economía, también nosotros consumimos bienes y servicios ofrecidos por productores en el exterior. Y eso nosotros lo consumimos por medio de las importaciones. Así que todo lo que se ofrece en nuestra economía está compuesto por el PIB más las importaciones. ¿Se recuerdan? Vamos a regresar a la ecuación primera. Las importaciones aquí estaban negativas. Bueno, es despeje de ecuaciones. Al pasar al otro lado pasa a sumar. En consecuencia, esto se convierte en una igualdad. PIB más importaciones es igual a consumo más inversión más gasto de gobierno más exportaciones. Y se cumple la ecuación. Esto con esta otra parte. Y ahí está el equilibrio macroeconómico en el que funciona la economía. Esos equilibrios se rompen. Y cuando se rompen estos equilibrios es cuando suceden, bueno, perdonen la redundancia, pero suceden desequilibrios, se registran desequilibrios. Los ciclos económicos son manifestación de desequilibrios en la economía. O sea, no siempre se funciona a un nivel óptimo en el que todo lo que se ofrece es todo lo que se demanda. Pero, ¿cuáles son las fuerzas que están detrás de la oferta agregada? En distintos sentidos, las fuerzas que jalan, ya sea negativa o positivamente a la oferta agregada, son, en primera instancia, el trabajo, pero no el trabajo en sí mismo, sino el salario real. Se dice que la oferta agregada se relaciona inversamente con los salarios reales en una economía. ¿Y qué es el salario real? Regresemos un poco en el curso. ¿Qué es el PIB real? El PIB eliminando los efectos de los precios. Así que, ¿qué es el salario real? Bueno, es el salario una vez hemos eliminado los efectos de los precios. Así que el salario real es una medida que nos permite conocer la capacidad adquisitiva del salario a lo largo del tiempo. ¿Sí? Capacidad adquisitiva del salario. ¿Qué es eso? Yo, si gano 3.000 quetzales ahora, no voy a poder comprar lo mismo que podía comprar hace 2 años con un sueldo de 3.000 quetzales. Mi capacidad de compra es menor. Así que el salario real se estima dividiendo el salario dentro del índice de precios al consumidor a partir de un año de referencia. ¿Está bien? Bueno, ahora, capital. La relación de la disponibilidad o el acervo de capital con la oferta agregada es positiva. A mayor disponibilidad o acervo de capital en una economía, la oferta agregada va a tender a subir. Y el nivel tecnológico también. A mayores niveles de tecnología disponibles en una economía, la oferta agregada va a tender a subir. Bueno, esto significa que las empresas, bueno, la economía en general tenderá a ofrecer más en el mercado, mientras menor sean los niveles de salario real y mayores sean los acervos de capital y nivel de tecnología. Así que, ojo, aquí empezamos con las complicaciones macroeconómicas. El salario real, ¿a quién va? Principalmente va a la fuerza laboral. ¿Sí? Los salarios reales van a determinarnos el nivel adquisitivo de la población. Y, regresemos a una lámina, la población asalariada es la que más contribuye a esta C que está acá, el consumo. Y la demanda agregada está principalmente determinada por el nivel de consumo. ¿Sí? Así que aquí tenemos una disyuntiva. Por un lado, las empresas van a tender a ofrecer menos si el salario real ha incrementado y al ofrecer menos, esperando que el salario real se mantenga estable, el consumo no se va a ver impulsado. ¿Sí? Ahí tenemos una disyuntiva. Entonces, ¿qué es lo que nos puede jalar los motores? Inversión, gasto de gobierno, exportaciones de este lado, y de este lado nos puede jalar los motores el acervo de capital o mejoras tecnológicas. ¿Sí? Esas son las disyuntivas de la macroeconomía. Ahora, se los digo a grandes rasgos porque lo que necesitamos es principalmente tener un manejo conceptual de qué es lo que puede beneficiar o no a la economía. ¿El recorte del gasto público es bueno para la economía? Ya lo vimos acá.
¿Será bueno para la economía? Es uno de los elementos que alimenta la demanda agregada. Así que si nos dicen, miren, hay que recortar presupuesto público, tenemos que preguntar primero por qué y en qué sectores. ¿No será mejor que como ciudadanía demos acompañamiento al gasto público para que sea efectuado de mejor manera, sea más eficiente, haya más efectividad en el gasto público? ¿O nos estaremos yendo con la finta al decir sí, sí, cortemos el gasto público? Ok, eso le está pasando a los europeos en este momento. Inestabilidad de los ciclos macroeconómicos. Bueno, quiero tomar este punto de los fallos del mercado para resaltar este elemento de los ciclos económicos. Bueno, ¿cuáles son las fallas del mercado? Hay inestabilidad de los ciclos económicos. Eso es a nivel macroeconómico. ¿Por qué? Porque cada uno de los equilibrios entre oferta y demanda se rompen a lo largo del tiempo. Hay imperfecciones en el mercado que impiden de que la cantidad ofrecida sea exactamente la misma a la demanda. Entonces, los inventarios de las empresas se mueven distintos indicadores que vamos a ver en la siguiente lámina. Y entonces los ciclos económicos son inestables. Hay veces que hay un auge fuerte, hay un frenesí y de repente empezamos en una especie de pesimismo y empiezan los despidos y es un círculo vicioso. Si empiezan los despidos, hay menos gente con capacidad de compra, eso contrae el consumo y al contraer el consumo se sigue contrayendo todo el resto de la economía. Otro fallo del mercado son los bienes públicos. A ver, ¿cuántos de nosotros hemos salido a pavimentar la calle en la que pasamos todos los días cuando hay un bache? Habrán honrosas excepciones, por supuesto, pero creo que nadie lo hace. Y a pesar de que es un bien que a todos nos beneficia. ¿Por qué? Porque hay un dilema, es el dilema de los comunes, de los bienes comunes. Y ese dilema nos dice que el beneficio de un bien público es para toda la comunidad, pero los costos de su mantenimiento no los puede absorber un individuo por sí mismo. Entonces necesitamos actuar de forma colectiva. Y para eso es que se constituye los gobiernos en los estados. Porque el gobierno representa, bueno, está para servir el bienestar colectivo. Entonces los bienes públicos no pueden ser proveídos por el mercado. Porque no necesariamente van a ser rentables. ¿Cuántos podrían pagar por cada calle por la que circulan? Así como se paga el peaje en Palín, lo dudo mucho. Entonces son bienes que se pagan con los impuestos porque a todos nos van a ser funcionales. ¿Ok? El otro son las externalidades negativas. Bueno, ¿qué sucede si en el lugar donde uno vive van e instalan algo que nos va a funcionar, nos va a servir a todos, una planta de tratamiento de aguas residuales? Muy bien, todos muy contentos y la municipalidad lo hizo, no vamos a contaminar ríos, pero esas plantas sueltan unos olores bastante desagradables. Eso es una externalidad negativa. ¿Qué pasa si eso se da desde el mercado, no por una inversión que sea municipal? ¿Qué pasa si eso se da? A nosotros vienen y nos ponen una fábrica de bloques cerca de la casa. Bueno, y la fábrica de bloques está generando empleo, y uno dice, perfecto, van a pagar sus impuestos, pero la maquinaria que tiene la fábrica de blocks o la fábrica de postes de concreto, que es el caso que poníamos en el salón, hace vibrar la tierra, daña las viviendas, suelta polvillo, se le ensucian los muebles, se enferma la gente de los pulmones. Esas son externalidades negativas que el mercado por sí mismo no corrige. Las empresas están ganando, ¿sí? Y claro que le van a decir a usted, estamos generando empleo y estamos favoreciendo a la sociedad. Claro, pero ¿quién se hace cargo de esas externalidades negativas? Competencia imperfecta o poder de mercado. Bueno, monopolio, oligopolio. De monopolios todos hemos escuchado hablar. Monopolio es cuando un mercado está dominado por un único oferente. Y oligopolio es cuando son pocos oferentes. Oligo, pocos. El problema es cuando el oligopolio está conformado por empresas que se ponen de acuerdo para fijar precios. Ahí ya tenemos un problema de mercado. Si son grandes empresas, 4, 5, 3, 2, pero compiten entre sí, no es tan perjudicial. Pero cuando no compiten y se ponen y hacen arreglos por mantener precios, entonces ahí es ya una imperfección peligrosa en el mercado. Información asimétrica. Ok, eso es a nivel principalmente microeconómico. Ustedes, cuando van a comprar un par de zapatos, no saben la calidad de la materia prima con la que se los están vendiendo. Cuando ustedes van a comprar alimentos,
Por lo general uno lee las etiquetas y la mitad de lo que dice en la etiqueta no lo entendemos. Ahí hay asimetría de la información. ¿Eso que yo estoy consumiendo de verdad es bueno para mí? ¿De verdad es bueno? ¿Pago lo que espero que voy a recibir? Compro un celular. El celular es de una marca que aparentemente es buena, pero yo desconozco cómo fue fabricado, en qué país fue fabricado, si es de verdad la solidez que antes tenía o que ya no. Hay asimetría en esa información. Una aseguradora me va a asegurar mi vehículo. ¿Y qué sucede si yo soy un conductor ebrio? Una persona que acostumbra a salir y manejar bajo efectos de alcohol. Y la aseguradora me sigue asegurando. Aunque muchas pues no cubren eh, percances con conductores ebrios, pero supongamos que sí lo hacen. Ellos no saben cuáles son mis hábitos de consumo ni mi comportamiento, y si me están asegurando yo soy una persona de muy alto riesgo, o si soy un vendedor rutero y ando circulando en varios lados y mi vehículo está constantemente en riesgo de ser robado. Bueno, todo eso es parte de las asimetrías de la información. Por ejemplo, un mercado laboral. Se suele decir cuando alguien no tiene empleo, bueno, es que si no tiene es porque no quiere. Y quienes sustentan esto ya desde el punto de vista teórico dicen es que las personas eh, no toman los empleos que están disponibles en el mercado. Bueno, eso es esa fricción entre la información de qué empleos están disponibles y no, tratan de suplirla los medios escritos cuando usted compra los clasificados en algún diario o busca alguna página de internet o busca empresas de reclutamiento, porque alguien está necesitando un empleo y hay empresas que están necesitando empleados. Entonces es parte de la asimetría que hay en la información, ¿no? Que la gente logra ponerse de acuerdo, contactarse, qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Un ejemplo muy básico, cuando usted va a un mercado cantonal, compra el tomate en el lugar donde lo ve más bonito. Casi seguro en el mismo mercado hay otro local, hay otro puesto en donde el tomate lo está encontrando más barato, pero usted no lo sabía y usted ya compró. Eso suele suceder mucho cuando uno hace compras, que uno pregunta en un lugar, compra y después pasa en otro puesto y resulta que estaba más barato. Esa es una asimetría de la información, es falla del mercado. Y otro elemento que en la literatura se suele mencionar que es una falla del mercado es la desigualdad en la distribución de la renta o del ingreso. En el documento que les envié sobre el sistema de mercado en Guatemala, parte de la argumentación es que eso no es tan cierto. O sea, el mercado no tiene por qué distribuir, o sea, no va a distribuir de forma igualitaria la renta. La renta se distribuye, y eso lo vimos desde el principio del curso, en la medida que las personas posean factores de la producción. Así que ahí la desigualdad no se da en función de la renta, se da en función de la distribución de los recursos productivos. Tierra, trabajo, capital. Y como una forma especial del trabajo, la capacidad empresarial, que creo que todo el mundo en esencia lo tiene, digamos. Lo que necesitan hasta cierto punto son oportunidades. Entonces, esa no es una falla del mercado en mi punto de vista. Eso es algo que tiene un origen principalmente político, y estriba en cómo están distribuidos los recursos en una sociedad. Por eso es que las sociedades más avanzadas en la actualidad tuvieron algún proceso de redistribución principalmente de la tierra, ya sea por fines democráticos y otros no tan democráticos. Y son lo que son ahora, porque la gente tenía recursos y de esos recursos obtuvo renta y a partir de la renta toman mejores decisiones. No tenemos una sociedad que esté principalmente caracterizada por la propiedad. Entonces no vamos a tener una ciudadanía que esté en favor de defender la propiedad privada, porque la gran mayoría no son dueños ni del lugar en donde habitan. Entonces ahí ya tenemos una falla de origen de nuestro mercado. Así que de estos elementos que son fallas del mercado, nosotros podemos ver que todos requieren de la intervención pública expresada en los gobiernos de los estados para ser corregidas. No hay instituciones privadas que logren cumplir con esto a cabalidad, digamos. Las externalidades negativas suelen ser combatidas con autorregulaciones de las industrias, códigos de comportamiento, a veces son efectivos, a veces no mucho, entonces no logran llenar ese vacío. La competencia imperfecta, pues bueno,
A veces hay alianzas de oligopolios y a veces se rompen las alianzas y pelean entre ellos. Ya lo vimos nosotros el año pasado con el mercado del gas, cuando empezaron a competir las dos empresas que dominan la gran mayoría del mercado del gas propano en el país. Y bueno, nos resulta que al parecer estaban compitiendo solo para mostrarle los dientes a una competidora que pretendía entrar al país y al desistir de ingresar, entonces regresaron los precios del gas a 130 y 140 quetzales como están ahora. Bueno, entonces esta competencia imperfecta a veces se corrige, a veces no, pero necesita intervención estatal. Hay órganos de regulación de la competencia. La información asimétrica, bueno, hay distintos canales de mercado que tratan de reducir esta información asimétrica. Y si no, tratan de buscarse mecanismos a veces legales para reducir esto. Por ejemplo, cuando usted va a pedir un crédito, ¿cómo sabe el banco que usted es buena paga? ¿Cómo lo sabe? Él le pide información crediticia, le pide referencias, le pide constancias de ingresos. Todos esos documentos usted los puede falsificar. Sus referencias podrían ser falsas. Entonces se utilizan mecanismos adicionales para verificar la información. Cruce de información entre bancos, existe la página esta que se llama Infornet, que intercambia información que muchas veces la gente no sabe que está disponible a disposición de, de las instituciones bancarias o incluso para obtener un empleo. Entonces, esta información asimétrica trata de corregirse con mecanismos extramercado, también desde el ámbito privado y desde el ámbito público. Por ejemplo, las ferias del empleo buscan reducir esta fricción en el desempleo, esta asimetría de información. Hay gente que necesita empleo pero no sabe dónde hay. Al hacerse ferias de empleo, entonces se juntan muchas personas que quieren un empleo y se juntan empresas que tienen plazas vacantes. Y la desigualdad de la distribución de la renta, bueno, ya dijimos que el origen es de la distribución de los recursos y para eso pues tienen que tomarse medidas de política que redistribuyan esto. En la práctica, la redistribución de la renta la efectúan los estados, los gobiernos por medio de la recaudación de impuestos y el gasto público. Así que nos vamos a centrar en el primero de esto, que son las fluctuaciones del ciclo económico, la inestabilidad de los ciclos económicos. Bueno, vamos a tener algunas nociones de qué es un ciclo económico para poder comprender qué puede suceder si se toman determinadas acciones o qué indicios nos está dando el mercado para saber si estamos en qué fase del ciclo económico estamos. Recesión. Bueno, en la primera fase de un ciclo económico, no primera fase, pero es una de las fases de la del ciclo económico, es la recesión y se caracteriza por la reducción del consumo, incrementa los inventarios de las empresas, se reduce el PIB real, desempleo, se reducen los precios, además los beneficios y los precios de las acciones. Por eso en economías más avanzadas como la estadounidense le dan seguimiento a las bolsas de valores para ver cómo se comportan las acciones. Ahora, todos decimos queremos que bajen los precios, ¿sí? Y todos estamos, sí, que bajen los precios, que bajen los precios. Al bajar el nivel general de precios, lo que sucede es un fenómeno contrario a la inflación que se conoce como deflación. Ojo, no siempre lo que deseamos es bueno. La deflación está asociada con una etapa de depresión económica. Cuando se registra deflación, probablemente tenemos problemas en una economía. Hay contracción del PIB real, o sea, las tasas de variación del PIB son negativas. Se produce menos el año 2 de lo que se producía el año 1. O sea, no es que se produzca poco más, pero poquito, no. Se produce menos. La actividad económica está más contraída. La recuperación es cuando pasamos de un fondo en una depresión para obtener tasas de crecimiento cada vez menos negativas, pero todavía negativas. Y el auge es cuando ya tenemos tasas de crecimiento positivas mayores de las que tenemos en años anteriores. Este tema, bueno, no lo puedo dar en un video tan rápido. Para eso, por favor, lean las páginas del libro de Parkin, páginas 635 a la 651, para comprender este tema del ciclo económico, demanda agregada y oferta agregada, y para comprender con un poco más de profundidad los fallos del mercado que ustedes como trabajadoras sociales deben de tenerlo bien presente. Descarguen el capítulo 8 de este libro que comparto ahí sobre fallos del mercado. Este capítulo trata específicamente sobre fallos del mercado. Eh,
les invito a que lean el documento que envié sobre sistemas de mercado y cómo funciona el sistema de mercado en Guatemala. Ahí hay algunos elementos que nos permiten conocer un poco qué reflejan los precios de nuestro sistema de mercado, a quién favorecen y a quién es al que perjudica. Bueno, seguimos platicando en clase y espero el tema les despierte mucho interés.